La mayoría de los jugadores pierde en el casino no por mala suerte, sino por falta de información. Entran, se sientan frente a cualquier máquina y esperan que esta vez funcione. Pero en el casino nada es aleatorio. Cada juego y cada decisión tienen un propósito. En esta serie vamos a hablar de máquinas y situaciones que ofrecen mejor valor para el jugador y que muchos casinos preferirían que pasaras por alto. No hay trucos ni promesas de dinero fácil, solo entender cómo elegir mejor y jugar de forma más consciente. Y si este contenido te resulta útil, deja un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Ahora sí, vamos a entrar en los detalles. ¿Por qué el casino que eliges puede ser más importante que la máquina? Mercados competitivos. Muchos jugadores creen que una tragamonedas es simplemente una tragamonedas. Si el nombre, el diseño y el fabricante coinciden, asumen que las probabilidades son las mismas sin importar el lugar. Sin embargo, esta es una de las ideas más equivocadas en el mundo del juego. Las personas que han trabajado dentro de casinos durante años saben que el mercado en el que opera un casino influye directamente en cómo pagan sus máquinas. Los casinos orientados al turismo funcionan con un modelo muy distinto al de los casinos locales. En zonas como el Strip de Las Vegas, áreas cercanas a aeropuertos o grandes complejos hoteleros, el flujo de jugadores es constante e inagotable. Cada día llegan miles de personas nuevas que juegan por curiosidad, por entretenimiento o como parte de su viaje. La mayoría no regresa con frecuencia. En este contexto, el casino no depende de construir relaciones a largo plazo con sus clientes, por lo que puede permitirse configuraciones más ajustadas en sus tragamonedas. En los mercados competitivos, la situación es completamente diferente. Cuando varios casinos se encuentran a corta distancia unos de otros, todos compiten por el mismo grupo de jugadores habituales. Aquí, cada decisión cuenta. Si un casino ofrece una experiencia negativa de forma constante, los jugadores no insisten ni se quejan demasiado, simplemente eligen otro lugar. Por eso, en estas regiones los casinos suelen mantener porcentajes de retorno más altos en sus tragamonedas. Esta práctica no tiene nada que ver con la generosidad. Es una cuestión de supervivencia comercial. Los casinos saben que un jugador que pierde lentamente, que disfruta de sesiones largas y que ocasionalmente obtiene ganancias, es mucho más valioso que uno que pierde su dinero en pocos minutos y se va frustrado. En mercados competitivos, mantener satisfechos a los jugadores regulares es esencial para sostener el negocio. Muchos jugadores con experiencia han notado esta diferencia al viajar entre distintos estados. Las mismas máquinas, con idénticos nombres y gráficos, pueden comportarse de manera sorprendentemente distinta según el lugar donde estén instaladas. En casinos locales de regiones como Mississippi, Oklahoma o Luisiana, los bonos tienden a aparecer con mayor frecuencia y el bankroll suele durar más tiempo. En destinos turísticos, en cambio, las rachas largas sin premios son mucho más comunes. Antiguos ejecutivos y técnicos de casinos confirman que estas diferencias son intencionales. En zonas con poca competencia, el casino puede maximizar sus márgenes porque el jugador tiene pocas alternativas. En cambio, en regiones donde existen varias opciones cercanas, el retorno al jugador se convierte en una herramienta clave para atraer y retener clientes. Algunos casinos incluso ajustan sus ofertas basándose en el comportamiento de sus jugadores habituales para evitar que migren a la competencia. Los datos oficiales respaldan esta realidad. Informes de organismos reguladores muestran que las tragamonedas ubicadas en zonas con alta competencia suelen tener un retorno promedio más alto que aquellas situadas en grandes destinos turísticos. Aunque la diferencia porcentual pueda parecer pequeña, a largo plazo se traduce en cientos o miles de unidades de apuesta menos perdidas por el jugador. Todo esto conduce a una conclusión importante. Elegir el casino correcto puede marcar una diferencia real en la experiencia de juego, incluso antes de pensar en qué máquina jugar. Un casino que depende de clientes locales y habituales tiene un fuerte incentivo para ofrecer mejores condiciones, más promociones y un entorno donde el jugador sienta que su dinero rinde más. En el mundo de las tragamonedas no existen garantías, pero sí existen decisiones más inteligentes. Jugar en mercados competitivos no significa ganar siempre, pero sí implica sesiones más largas, menos frustración y una relación mucho más equilibrada entre el jugador y la casa. A veces, la ventaja más grande no está en la máquina, sino en el lugar donde decides sentarte a jugar. El juego silencioso que pone nerviosos a los casinos. Full Pay Jacks or Better 96.
En medio del ruido constante de las tragamonedas modernas, existe un juego que casi siempre pasa desapercibido. No tiene pantallas gigantes, no promete jackpots millonarios, ni celebra cada pequeña victoria con luces y sonidos exagerados. Sin embargo, para muchos técnicos, supervisores y empleados del casino, es uno de los juegos más incómodos para la casa cuando el jugador sabe exactamente lo que está haciendo. Se trata del video póker Jacks or Better, en su versión Full Pay 9-6. Durante años, trabajadores de distintas salas de juego han observado el mismo comportamiento repetirse una y otra vez. Un pequeño grupo de jugadores entra al casino, ignora por completo las tragamonedas más llamativas y se dirige directamente a una zona tranquila, a menudo cerca del sportsbook o en un rincón poco transitado. No prueban juegos nuevos, no persiguen progresivos, ni cambian de máquina según el ambiente. Juegan siempre lo mismo, con calma y disciplina. La razón de esta elección es puramente matemática. Cuando se juega con la estrategia correcta, el Jacks or Better 9-6 ofrece un retorno teórico del 99,54%. Esto reduce la ventaja del casino a menos del 0,5%, una cifra extremadamente baja dentro del entorno del casino, y comparable, o incluso superior, a la de muchos juegos de mesa populares. Frente a tragamonedas tradicionales con retornos del 86% al 90%, la diferencia es enorme. El problema es que la mayoría de los jugadores no sabe que existen varias versiones del mismo juego. Aunque en la pantalla aparezca Jacks or Better, la tabla de pagos puede cambiar de forma significativa. La versión Full Pay, conocida como 9-6, paga 9 monedas por un full house y 6 monedas por un color cuando se apuesta una sola moneda. Esa estructura concreta es la que permite alcanzar el alto RTP, del que tanto hablan los jugadores experimentados. Con el paso del tiempo, muchos casinos han ido retirando estas versiones y sustituyéndolas por variantes 8/5 o incluso 6/5. A simple vista parecen idénticas, pero el impacto en el retorno es muy grande. Una máquina 8/5 reduce el RTP de manera notable, y una 6/5 lo acerca peligrosamente al de una tragamonedas común. La mayoría de los jugadores no revisa la tabla de pagos y no se da cuenta de que está jugando una versión claramente inferior. Antiguos supervisores de sala admiten que esta estrategia es completamente intencional. Saben que muy pocos jugadores entienden cómo leer correctamente una tabla de pagos de video póker. Para el casino, cada pequeño ajuste en la tabla representa millones adicionales a largo plazo, ya que se aplica a cada dólar que pasa por la máquina, día tras día. Una de las grandes diferencias entre el video póker y las tragamonedas es la transparencia. En el video póker, toda la información relevante está visible en la pantalla. No hay porcentajes ocultos ni mecánicas misteriosas. Si conoces la tabla de pagos y la estrategia óptima, sabes exactamente qué esperar del juego. Además, el resultado no depende solo del azar. Las decisiones del jugador influyen directamente en el resultado final. Los técnicos estiman que la mayoría de los jugadores de video póker comete errores básicos de forma constante. Rompen parejas ganadoras para perseguir proyectos poco probables, ignoran cartas penalizadoras o toman decisiones impulsivas sin pensar en el impacto a largo plazo. Cada uno de estos errores reduce el retorno real y aleja al jugador del 99,54% teórico. Pero quien se toma el tiempo de estudiar una estrategia básica puede acercarse mucho a ese valor. La situación se vuelve aún más interesante cuando entran en juego las promociones del casino. Días de puntos dobles o triples, multiplicadores especiales o recompensas que se convierten en juego gratuito pueden cambiar por completo la ecuación. En esos momentos, los jugadores que dominan el juego saben exactamente cuándo jugar, cuánto tiempo quedarse y cuándo retirarse. Por todo esto, aunque no sea un juego espectacular ni atractivo para el público masivo, el Full Pay Jacks or Better 9-6 sigue siendo una de las opciones más sólidas del casino para quienes buscan valor real. No promete grandes emociones ni historias virales, pero ofrece algo mucho más difícil de encontrar: control, claridad y una relación casi justa entre el jugador y la casa. Las tragamonedas clásicas de alto valor que muchos jugadores ignoran, Double Diamond y Triple Diamond. Para la mayoría de las personas, la palabra tragamonedas se asocia automáticamente con juegos de centavos llenos de animaciones, rondas de bonos complejas y música constante. Sin embargo, muchos técnicos y antiguos directores de slots coinciden en algo que suele sorprender a los jugadores casuales.
Las tragamonedas clásicas de 3 rodillos y alto denominador suelen ofrecer mejores condiciones que la mayoría de los juegos modernos. Jugadores con experiencia que frecuentan casinos locales desde hace años han descubierto este patrón casi por accidente. En lugar de sentarse durante horas frente a máquinas de centavos con decenas de líneas de pago, se dirigen directamente a la zona de alto límite. No para apostar $100 por giro, sino para jugar tragamonedas clásicas de $1 o $5 por tirada. Juegos como Double Diamond, Triple Diamond o Five Times Pay, que han permanecido prácticamente iguales durante décadas. Estas máquinas no ofrecen rondas de bonos elaboradas, giros gratis interminables ni mecánicas ocultas difíciles de entender. Todo es directo y transparente. Se gira, se gana o se pierde, y se vuelve a girar. Precisamente por esa simplicidad, muchos jugadores las consideran aburridas o demasiado arriesgadas y las ignoran por completo. Sin embargo, los números cuentan una historia muy distinta. Antiguos directores de tragamonedas explican que estas máquinas clásicas de alto denominador suelen estar configuradas con retornos que oscilan entre el 94% y el 97%, y en algunos mercados competitivos incluso más altos. En comparación, muchas tragamonedas modernas de centavos operan con retornos reales cercanos al 88% o 90%. Esa diferencia de varios puntos porcentuales puede parecer pequeña, pero a largo plazo representa una enorme ventaja para el jugador. La razón de esta diferencia es sencilla desde el punto de vista del casino. Una máquina de $5 por giro genera más ingresos absolutos incluso cuando ofrece un porcentaje de retorno más alto. Aunque el jugador tenga mejores probabilidades, el casino sigue ganando más dinero por cada apuesta realizada. Esto crea una situación poco conocida en la que ambos lados salen beneficiados. El casino obtiene mayores ingresos por giro y el jugador recibe un mejor valor por su dinero. Otro aspecto clave es la volatilidad. Las tragamonedas clásicas de 3 rodillos tienden a ser mucho más estables que los juegos modernos. No están diseñadas para largos periodos impagos seguidos de un gran premio ocasional. En su lugar, ofrecen premios pequeños y medianos con mayor frecuencia, lo que ayuda a mantener el bankroll y prolonga la sesión de juego. Técnicos que han analizado el rendimiento de bancos completos de Double Diamond durante meses confirman este comportamiento. Aunque los jackpots grandes son poco comunes, muchos jugadores terminan sus sesiones relativamente cerca del punto de partida, y algunos incluso con ganancias modestas después de 1 o 2 horas de juego. En contraste, las tragamonedas modernas de centavos suelen consumir el bankroll rápidamente, mientras el jugador espera una ronda de bono que tal vez nunca llegue. Existe además un detalle importante que muchos desconocen. En estas máquinas clásicas, el retorno no depende de apostar el máximo de monedas. Apostar una moneda o 3 no cambia el porcentaje de pago, solo afecta el tamaño del premio máximo. Incluso con una apuesta mínima, es posible obtener premios significativos si aparecen los símbolos correctos en la línea de pago. Por esta razón, jugadores disciplinados con un bankroll adecuado suelen preferir este tipo de tragamonedas. Juegan más despacio, observan el ritmo del juego y no se dejan llevar por la velocidad frenética de las máquinas modernas. Algunos incluso llevan un registro de sus sesiones para identificar qué máquinas les ofrecen una experiencia más estable a lo largo del tiempo. Aunque no prometen emociones explosivas ni historias virales, las tragamonedas clásicas de alto denominador siguen siendo una de las opciones más sólidas para quienes buscan consistencia, control y un mejor retorno a largo plazo. Son una prueba clara de que, en el casino, lo simple muchas veces supera a lo llamativo. Las tragamonedas de baja volatilidad, que ofrecen más tiempo de juego, Cleopatra y títulos similares. Muchos jugadores entran al casino con una idea muy clara en la cabeza: activar un bono grande y vivir ese momento emocionante que parece cambiarlo todo. El problema es que la mayoría de las tragamonedas modernas están diseñadas precisamente para aprovechar ese deseo. Pagan muy poco en el juego base y obligan al jugador a soportar largas rachas sin premios mientras persigue una función especial que, en la mayoría de los casos, no compensa el dinero gastado para alcanzarla. Sin embargo, existe otro tipo de tragamonedas, mucho menos llamativas, que siguen una lógica completamente diferente. Las tragamonedas de baja o media volatilidad, como Cleopatra, Wolf Run o Da Vinci Diamonds, fueron creadas en una etapa anterior de la industria, cuando el objetivo principal no era generar clips virales, sino mantener al jugador entretenido y cómodo durante sesiones prolongadas.
No destacan por gráficos espectaculares ni por celebraciones exageradas, pero ofrecen algo que muchos jugadores han dejado de encontrar en los juegos nuevos: pagos constantes en el juego base. Técnicos de casino y antiguos diseñadores explican que estas máquinas están programadas para devolver pequeñas y medianas ganancias con mayor frecuencia. No es raro ver premios cada pocos giros, aunque muchas veces se trate solo de recuperar la apuesta o de obtener un múltiplo bajo. Ese flujo constante de pagos evita que el bankroll se reduzca de forma abrupta y crea una sensación de estabilidad que hoy en día es poco común en las tragamonedas modernas de alta volatilidad. Cleopatra es uno de los ejemplos más claros de este enfoque. A pesar de ser un juego con muchos años en el mercado, sigue manteniendo una base fiel de jugadores. Su popularidad se debe a una combinación equilibrada de factores: un RTP razonable, generalmente en el rango del 94% al 95%, una volatilidad moderada y una función de giros gratis que se activa con relativa frecuencia. Los bonos no siempre son espectaculares, pero suelen devolver una cantidad coherente en relación con la apuesta realizada. Cuando se compara esta experiencia con tragamonedas de alta volatilidad como Buffalo o Lightning Link, la diferencia es evidente. En esos juegos, el jugador puede pasar cientos de giros sin activar ninguna función especial, viendo cómo su saldo disminuye rápidamente. Y cuando finalmente aparece el bono, muchas veces el pago resulta decepcionante en comparación con el tiempo y el dinero invertidos. Matemáticamente puede ser correcto, pero desde el punto de vista del jugador, la experiencia suele ser frustrante. Un técnico en Atlantic City documentó una comparación directa entre dos jugadores durante varias horas de juego. Ambos apostaban cantidades similares y jugaron durante el mismo periodo de tiempo. Uno eligió una tragamonedas de alta volatilidad, el otro jugó en Cleopatra. El segundo activó más bonos, recibió pagos más frecuentes en el juego base y terminó la sesión con una pérdida significativamente menor. No hubo un gran premio, pero sí una experiencia mucho más agradable y controlada. Estas tragamonedas no están diseñadas para crear historias espectaculares, sino para ofrecer valor de entretenimiento. Para muchos jugadores, eso significa poder jugar durante 1 o 2 horas con el mismo presupuesto, en lugar de perderlo todo en pocos minutos, persiguiendo un bono que nunca llega. Esa diferencia en el ritmo del juego puede cambiar por completo la percepción de una sesión en el casino. Otra característica importante es que estas máquinas suelen mostrar un comportamiento más predecible. No presentan rachas extremadamente largas sin ningún tipo de pago, lo que facilita una mejor gestión del bankroll. Algunos jugadores incluso observan una máquina durante unos minutos antes de sentarse, prestando atención a cuántos giros pasan sin premio. En las tragamonedas de baja volatilidad, esos periodos suelen ser más cortos y menos agresivos. Por todo esto, aunque no sean las más nuevas ni las más ruidosas del casino, las tragamonedas de baja volatilidad, con un juego base sólido, siguen siendo una de las mejores opciones para quienes buscan sesiones más largas, menos frustración y una experiencia más equilibrada. No prometen emociones extremas, pero ofrecen algo que muchos jugadores valoran cada vez más: control, estabilidad y un mejor uso del dinero destinado al entretenimiento. Las máquinas que muestran la verdad que el casino preferiría ocultar. Tragamonedas con RTP visible. Una de las mayores ventajas que siempre ha tenido el casino sobre el jugador promedio es la falta de información. La mayoría de las personas se sienta frente a una tragamonedas sin saber prácticamente nada sobre sus probabilidades reales. El juego comienza, el dinero entra y sale, y el jugador solo puede guiarse por sensaciones, corazonadas o historias que ha escuchado de otros. Sin embargo, existen máquinas que rompen parcialmente esa dinámica y ofrecen algo poco común en el mundo del juego: transparencia real. En muchos países europeos y en algunas jurisdicciones específicas de Estados Unidos, las regulaciones obligan a los casinos a mostrar el RTP de las tragamonedas, ya sea directamente en la pantalla principal o dentro del menú de información del juego. Cuando estas normas comenzaron a aplicarse, técnicos y supervisores notaron un cambio inmediato en el comportamiento de los jugadores. Al poder comparar cifras reales, las personas empezaron a elegir máquinas con mejores porcentajes de retorno y a evitar aquellas claramente desfavorables. La reacción fue completamente lógica. Cuando un jugador ve que una máquina devuelve el 96% del dinero apostado y otra cercana apenas el 88%, la elección deja de ser emocional y se vuelve racional. Ya no importan tanto las luces, la música o el diseño del juego.
Los números hablan por sí solos y muestran cuánto cuesta realmente jugar a largo plazo. El problema es que en la mayoría de los casinos tradicionales, esta información no se muestra de forma clara. No porque no exista, sino porque al casino no le conviene que el jugador promedio la conozca. Si todos los jugadores supieran exactamente qué máquinas pagan mejor, una gran parte del dinero se concentraría en unos pocos juegos con alto RTP, reduciendo significativamente los márgenes de la casa. Aún así, muchos jugadores desconocen que esta información suele estar disponible, aunque esté escondida. En una gran cantidad de tragamonedas modernas, el RTP aparece dentro del menú de ayuda, reglas o información del juego. No está a simple vista, y en algunos casos, requiere varios pasos encontrarlo. Técnicos de casino confirman que muy pocos jugadores se toman el tiempo de explorar estos menús antes de comenzar a jugar. Cuando un jugador descubre esta opción y empieza a utilizarla de forma constante, su manera de jugar cambia por completo. Ya no elige una máquina porque parece divertida o porque alguien acaba de ganar en ella. Empieza a basar sus decisiones en datos reales. Incluso una diferencia de 2 o 3 puntos porcentuales en el RTP puede significar cientos de unidades de apuesta menos perdidas durante una sesión prolongada. Una jugadora habitual en un casino donde el RTP es visible contó cómo su experiencia cambió radicalmente al comenzar a revisar esta información. Probó varias máquinas populares y se sorprendió al ver retornos por debajo del 90%. Luego encontró un juego menos llamativo, pero con un RTP claramente superior. Jugó durante más tiempo, activó más funciones y terminó la sesión con una pérdida mínima en comparación con lo que solía experimentar. Este tipo de transparencia también ayuda a comprender mejor el papel del denominador. En muchos casos, la misma tragamonedas ofrece configuraciones distintas según el valor de la apuesta. Las versiones de mayor denominación suelen tener un RTP más alto que las de centavos. Sin esta información visible, la mayoría de los jugadores nunca llegaría a saberlo y seguiría jugando opciones claramente menos favorables. Las tragamonedas con RTP visible no garantizan ganancias, pero sí reducen drásticamente la incertidumbre. Permiten tomar decisiones conscientes y entender mejor el verdadero costo del entretenimiento. En un entorno diseñado para distraer, confundir y estimular decisiones impulsivas, tener acceso a los números reales se convierte en una ventaja enorme. Por eso, aunque no siempre sean fáciles de encontrar, las máquinas que muestran su RTP representan una de las herramientas más poderosas para el jugador informado. No cambian las reglas del juego, pero revelan una parte de la verdad que normalmente permanece oculta. Y en el casino, saber exactamente a qué te enfrentas puede marcar una diferencia mucho mayor de lo que la mayoría de los jugadores imagina. Las tragamonedas licenciadas antiguas que el tiempo convirtió en mejores opciones, Wizard of Oz y títulos clásicos. Durante muchos años, los jugadores aprendieron a desconfiar de las tragamonedas con licencias famosas. Películas, series, bandas musicales o marcas reconocidas suelen asociarse con peores probabilidades, ya que los casinos y los fabricantes deben recuperar el alto costo de las licencias. Y, en general, esa percepción no es incorrecta. Sin embargo, como ocurre con muchas cosas en el mundo del casino, existe una excepción importante que pocos conocen. Esa excepción son las tragamonedas licenciadas más antiguas de grandes fabricantes, como Wizard of Oz, Star Trek, Monopoly o las primeras versiones de Wheel of Fortune. A simple vista pueden parecer anticuadas frente a los nuevos juegos llenos de pantallas gigantes y efectos modernos, pero precisamente su antigüedad es lo que las hace interesantes para el jugador atento. Cuando una tragamonedas licenciada llega por primera vez al casino, el establecimiento suele pagar una tarifa elevada o un porcentaje significativo de los ingresos al fabricante. Para recuperar esa inversión, estas máquinas suelen configurarse con retornos más bajos durante sus primeros meses o años. El objetivo es claro: maximizar ingresos mientras el juego aún es una novedad y atrae mucha atención. Con el paso del tiempo, la situación cambia. La máquina deja de ser nueva, el interés se estabiliza y las condiciones del contrato de arrendamiento suelen renegociarse a la baja. En ese momento, el casino ya no necesita exprimir al máximo cada giro para que la máquina sea rentable. Según antiguos gerentes de departamentos de slots, es entonces cuando muchos de estos juegos reciben configuraciones de RTP más favorables para mantenerse competitivos en el piso. Wizard of Oz es uno de los ejemplos más claros de este fenómeno. Este juego ha permanecido en los casinos durante más de una década
y sigue teniendo una base fiel de jugadores. Muchos de ellos afirman que la máquina juega más suave que otras, y esa percepción no es casual. Técnicos que han trabajado directamente con estos equipos confirman que su RTP suele ser notablemente más alto que el de nuevas tragamonedas licenciadas, colocadas a pocos metros de distancia. Otro punto importante es la volatilidad. Muchas de estas tragamonedas fueron diseñadas en una época en la que la industria priorizaba la retención del jugador y la duración de la sesión. La base del juego paga con mayor frecuencia, los bonos se activan de forma más regular y el saldo no se consume de manera tan agresiva como en muchos lanzamientos modernos, donde largas rachas sin premios son la norma. Los jugadores habituales suelen notar que estas máquinas no ocupan lugares destacados en el casino. A menudo están ubicadas en zonas laterales o en filas menos visibles, ya que ya no atraen a los jugadores nuevos. Sin embargo, precisamente en esos espacios es donde a veces se esconden juegos con un comportamiento más estable y predecible. Algunos jugadores experimentados buscan deliberadamente estas tragamonedas. Saben que si un juego licenciado ha permanecido en el piso durante años, es porque sigue siendo rentable para el casino, incluso sin configuraciones extremadamente agresivas. Eso suele traducirse en sesiones más largas, menos frustrantes y con pérdidas más controladas. Es importante entender que estas máquinas no garantizan ganancias, no están diseñadas para hacer rico al jugador de la noche a la mañana, pero a menudo ofrecen un mejor equilibrio entre riesgo y retorno que muchos juegos nuevos diseñados para un consumo rápido del bankroll. Por esta razón, cuando se pregunta en privado a empleados del casino qué máquinas prefieren, no es raro que mencionen títulos licenciados antiguos, no porque sean mágicos, sino porque han demostrado su valor con el tiempo y ofrecen una experiencia más justa para quien juega con paciencia. En el casino, lo nuevo no siempre es mejor. A veces, la edad juega a favor del jugador, y las tragamonedas que han resistido el paso del tiempo pueden ser precisamente las que ofrecen una experiencia más sólida y equilibrada. Al final del día, no se trata de ganar siempre, sino de jugar con más cabeza, elegir mejor las máquinas, entender cómo funciona el casino y evitar los errores más comunes puede cambiar por completo la experiencia de juego. Si este contenido te fue útil, deja un like y suscríbete al canal para más análisis y consejos basados en cómo funcionan realmente los casinos. Juega con responsabilidad, pon límites claros y recuerda que el mejor momento para irse es cuando el juego deja de ser divertido. Nos vemos en el próximo video.